Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en una edición más de Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy entrevistaremos a la científica mexicana Susana Lizano, actual presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Estaremos y estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en la página del programa El Ruido Cuántico de la Radio. Y la entrevista también se publicará posteriormente en el canal de YouTube de Hablemos de Ciencia. Quiero invitarles a que sugieran preguntas a nuestra invitada en la sección de comentarios de Facebook y también a quienes están conectando por Zoom en la sección del chat. Susana, buenas noches y bienvenida a Hablemos de Ciencia. ¿Cómo estás? Bien, pero gracias por la invitación. Sí, la idea, Susana, como te platiqué cuando te mandé la invitación, es en este espacio que le llamamos Hablemos de Ciencia, es dar a conocer a un público general las personas que hacemos ciencia en el país e incluso de otros países, aunque nos hemos enfocado en este caso a la comunidad mexicana, y platicar un poco con personalidades del ámbito científico, sí de su ciencia, sí de su trabajo científico, pero también de quiénes son, de dónde vienen, cómo son, un poquito. Y en el caso tuyo, había pensado, si tú estás de acuerdo, tener una entrevista que quiero dividir en dos partes. La primera parte que sea precisamente eso que te acabo de decir y que espero sea la parte más grande o de más duración en la entrevista, porque creo yo que es la más interesante. Y una segunda parte en donde nos puedas platicar un poquito acerca de la Academia Mexicana de Ciencias que ahora presides y que para muchas de las personas que nos puedan estar escuchando quizá sea algo que no conocen a fondo y sería muy padre que tú pudieras decirles de qué se trata. Entonces, si estás de acuerdo con esa división, pues empezamos por el principio. Susana, platícanos un poco de tus orígenes, de tu infancia, de tu educación, del contexto en el que te tocó crecer. Bueno, a ver si no se aburren. Eh, bueno, yo soy mexicana, nací en México, pero mi papá era costarricense. Él vino a estudiar a México medicina y aquí conoció a mi mamá y se casaron. Y cuando él terminó, pues nos fuimos todos a Costa Rica. Así que yo pasé mi infancia en San José de Costa Rica. Y veníamos a México cada año a ver a mis primos. Tengo una familia muy extensa, con muchos primos y tíos. Ujú. Bueno, ya no tantos, pero veníamos a visitarlos y luego nos regresamos a vivir a México cuando yo tenía, creo que 14, casi 15 años. Entonces, tu escuela, digamos, primaria y quizás secundaria o parte de la secundaria, la viviste en Costa Rica. Sí, exactamente. Descríbenos eso, ¿cómo era tu escuela primaria? Ay, era bien bonita porque era una escuela eh, es una escuela bilingüe de unos americanos y me acuerdo que pues jugábamos no, béisbol en el recreo y pues teníamos una biblioteca pequeña que era así un encanto del lugar. Claro, todo lo veo con los recuerdos de la niñez, ¿no? Me iba yo con mi hermano caminando a mi casa. Éramos niños chiquitos y se podía ir caminando. Se podía caminar por toda la colonia solos, libres, andar en bicicleta, rasparnos las rodillas. Era un ambiente muy sano. Ujú. Así que yo creo que fue una niñez muy bonita. eh, ¿Alguna anécdota o algún recuerdo de algo que tenga que ver con un posible interés hacia la ciencia de esa época? Sí, desde esa época era yo una niña muy inquieta y me aburría muy rápido, hacía rápido lo que tenía que hacer en clase y me quedaba sin hacer nada, entonces molestaba a mis compañeros. Hasta que una maestra muy linda, y yo creo que muy inteligente, me dijo, bueno, tú terminaste el libro de ciencias, sigue avanzando, ¿no? O sea, no importa, tú sigue leyendo.
Y eso fue realmente muy, pues muy motivador, ¿no? No tenía que ponerme a molestar a nadie, podía estar haciendo algo entretenido. Pero sí Sí. me acuerdo que mandaban a llamar a mi mamá porque molestaba yo mucho cuando era niña. O sea que eras una niña muy inquieta. Sí, creo que no, digo, me gustaba mucho la escuela y mis amigos, pero sí se me acababa rápido lo que tenía que hacer. Entonces, desde esa época, pues me puse a leer más los libros de ciencia, me acuerdo algo así como que cómo se forman las nubes o qué tipo de nubes hay, o me parecía así fascinante todo ese tipo de cosas. ¿Dónde conseguías esos libros, Susana? Eran de la escuela, era una escuela americana y tenía mucho material de ciencias, Ujú, era muy bonito, ujú. pero... Y luego ya en la secundaria también fue una secundaria muy buena allá en San José, que nos dejó en un sistema donde cada quien podía avanzar a su paso. Y en las materias que me gustaban, que eran matemáticas y ciencias, pues yo podía, eh, no tenía que esperarme a ir con todo el grupo, ¿no? Se dividían en pedazos y a cada quien le iban explicando, eran como métodos mucho más modernos, ¿no? Ujú. Y luego cuando me vine a México, Espérame, desafortunadamente, espérame, te voy a interrumpir para ahondar un poquito más en detalles. Me voy a regresar un poquito a quizá finales de la primaria, que es una edad mágica, sobre todo para alguien que, que tuvo una vida feliz, ¿no? Que en la infancia, o al menos que la recuerda digamos, con alegría. Eh, es común para niñas y niños de esa edad decir algo sobre lo que quieren ser de grandes. ¿Tú decías algo cuando te preguntaban? ¿No tenías alguna idea? Nada. no tenía idea. O sea, sabía lo que me gustaba, pero no sabía qué iba a hacer, ni que uno tenía que hacer nada. No Ajá. era un problema que uno se planteara. Ok. Pero Estábamos nunca te así. preguntaban. No, nunca. No. Ok. Mi niñez fue así como en medio, no toda la zona estaba urbanizada y entonces había riachuelos y seguramente había víboras y había serpientes y todo eso y nosotros andábamos ahí en medio, pero mi mamá nunca se preocupó de eso. Ya, ya. ¿Y entonces la secundaria la terminaste o no en Costa Rica? No la Ok. terminé. Lo que te quería decir es que fue desafortunado llegar aquí en medio de un ciclo. Yo llegué aquí a cursar tercero de secundaria, mientras que mi hermana pequeña vino a incorporarse a la primaria, a quinto, y mi hermano mayor a primero de prepa. Entonces la única que tuvo que revalidar materias fui yo, y fue algo bastante traumático porque tenía yo que revalidar civismo y geografía, historia de México, y yo nunca había llevado esas materias y mientras todos estaban en vacaciones jugando, yo tenía que ponerme a estudiar, ¿no? Entonces Ya. no lo recuerdo así como una experiencia grata. Y además la escuela aquí era una escuela muy rígida, eh, ¿En muy dónde era, Susana? ¿En qué parte del país? en la Ciudad de México. Ujú. De hecho, nosotros en los ciclos en Costa Rica son como de enero a noviembre, y aquí son de agosto a mayo. Entonces, entramos a las escuelas que nos permitieron entrar con papeles que tenían que llegar de Costa Rica. O sea, no fue tan fácil la llegada. Pero bueno, pues ya tomé un año de secundaria, digo, sí, el tercero de secundaria y después ya entré a la preparatoria Ujú, y pasé varios exámenes a título de suficiencia, se llama. ujú. Pero no tenía yo idea o sea, se me revolvía toda la geografía. Y la historia no. Tampoco creo que aprendí con Ibargüengoitia la historia de México. Pues qué bien. Muy divertido. Ya después, ¿no? O sea, en ese momento no me gustaba porque era a fuerza, tenía que pasar las materias a fuerza, ¿no? Sí, ya me imagino. Y en términos de las materias más afines a lo que eventualmente terminaste, digamos, prefiriendo o dedicándote profesionalmente, ciencias naturales, matemáticas, ¿cómo te sentiste en la preparatoria?
Pues me gustaban mucho las matemáticas y tuve buenos y malos maestros. Tuve una maestra muy rígida que las matemáticas las quería enseñar así como lema, subrayen, escriban. O sea, no había nada era como muy rígido el sistema. Y recuerdo yo en la preparatoria que hacía un examen y yo hacía una solución diferente a la que ella pues, había puesto en clase y no me la quería tomar en cuenta. Entonces yo le decía, pues le explico por qué yo hice eso y no le gustaba mucho. Y luego, pero luego tuve otros buenos maestros, un maestro muy joven que había estudiado matemáticas y que fue realmente muy inspirador y su esposa era química y también tenía clases de laboratorio muy bonitas. Ujú, Entonces, sí disfruté algunas clases. Lo que sí me quedaba claro es que me gustaban mucho las matemáticas, ujú. pero no sabía bien qué hacer con eso, ¿no? Y aparte de la escuela, ¿qué hacías en esa época de tu vida? Pues siempre me ha gustado mucho leer, leía mucha ciencia ficción. Ujú. Mi mamá me prestó todos sus libros de Agatha Christie, así que también novelas de misterio. Y también jugaba deportes, así como jugaba béisbol en la primaria, jugábamos, eh, me acuerdo en la secundaria que llegué de México, hacían gimnasia olímpica. Yo era una nata, porque no había entrenado, yo llevaban 3 años y yo llegué al último año. Entonces no podía hacer muchas cosas, pero ya en la prepa pues jugaban voleibol o básquetbol. Ujú, No creas que fui un atleta, pero era nada más como para jugar. ujú, ujú. Y también me gustaba mucho bailar. ¿Te Eso lo gustaba? traía. Sí, y más allá, más entonces. Le enseñaba yo a mis primas mexicanas a bailar la cumbia, porque aquí no se usaban los ritmos tropicales. Ujú. Directo desde Costa Rica. Directo desde Costa Rica. Entonces estás en la prepa y eventualmente tienes que ir a estudiar una licenciatura. Platícanos ese proceso. ¿Cómo elegiste? ¿Qué pensabas en aquella época? Sí, a mí me gustaban las matemáticas y la física no tenía yo tan buenos maestros, pero no sé por qué yo pensaba que quería hacer algo aplicado. Entonces, por eso me metí a la carrera de física. Y la carrera de física se estudiaba en la Universidad Nacional, entonces, pues tenía uno que ir ahí a preguntar cómo entrar a la carrera y hacer un examen de admisión. Y ¿Podrías, Susana, para beneficio de algún estudiante, alguna chica, algún chico que nos estén escuchando en este momento, tratar de recordar aquella época y decirnos qué era lo que tú entendías por aplicado? ¿Qué era lo que en aquella época sentías? sí, no puedo acordarme exactamente, pero era como una determinación, que yo quería que lo que yo hiciera sirviera para algo. Pero ahorita te platico cómo me fue con eso. O sea, yo pensaba que si estudiaba matemáticas, ¿qué iba a hacer con eso? No sabía, de hecho no había información, no es que uno pudiera meterse a internet y decir cómo es la vida de un matemático, qué hace, o cómo es la vida de un físico, qué hace. Yo no tenía la menor idea, sabía que era apasionante leer acerca de las ciencias en general y de las matemáticas, era lo más bonito porque no había que aprendérselo de memoria, ¿no? Entonces, cuando yo elegí la carrera, yo creo que elegí como pensando qué me gusta hacer y en mi casa, pues no sabían por qué estaba yo eligiendo esa carrera, pero tampoco les preocupaba mucho. Yo vengo de una época en que la mayor parte de mis amigas, de mis primas, de todas, pues se casaron muy jóvenes. Entonces yo creo que mis papás pensaron que mientras me casaba yo podía estudiar lo que quisiera. Pero conforme fue estudiando cada vez más, ya se fueron preocupando cada vez más, ¿no? Ujú, Pero, pero bueno, o sea, si yo quería que fuera algo aplicado, entonces, sin embargo, lo que más me gustaban eran las matemáticas y cuando entré a la Facultad de Ciencias,
tampoco sabía en qué podría yo trabajar o qué podría yo hacer o qué podría ser aplicado, pero sí hice intentos. En el transcurso de mi carrera fui becaria del Instituto de Ingeniería. Me ofrecieron una beca, estaba yo como a la mitad de la carrera, y me fui al Instituto de Ingeniería pensando, pues yo puedo hacer algo real con lo que estoy estudiando. A eso no, es una cosa muy confusa porque no sabía yo bien qué era hacer algo real. Pero cuando llegué al Instituto de Ingeniería, tembló en Oaxaca. Entonces los ingenieros el ingeniero que me había invitado, el investigador, y todo ese equipo se trasladaron a Oaxaca, pues, porque era su campo de pruebas y de estudio, y yo me quedé sola con unos libros muy difíciles de entender, que me acuerdo que se llamaban de elemento finito, que era una forma de cálculo. Entonces me regresé un poco decepcionada. O sea, pensé que no quería quedarme en el Instituto de Ingeniería porque no entendía bien qué tenía que hacer, ¿no? Ujú. Y hice otros intentos, llevé materias optativas en geofísica, en todo tipo, en relatividad, en varios temas. Llevé materias en astronomía y no tenía yo la intención de dedicarme a la astronomía. Muchos de mis amigos de la facultad eran ayudantes en el Instituto de Astronomía de la UNAM y le llamaban los chícharos, no sé por qué eran como los ayudantes de los investigadores. Y todos ellos, si uno platicaba con ellos desde pequeños, habían querido ser astrónomos por alguna u otra razón, pero yo todavía no había definido, seguía como buscando cómo voy a aplicar algo de física en algún lado. El problema es que cuando me fui a los laboratorios, todo lo que era práctico no me salía. Y tenía un laboratorio de electrónica y en ese laboratorio había que hacer algún experimento. Yo seguía todas las instrucciones y no funcionaba. Y luego llegaba el ayudante y decía, es que te falta la tierra. Y yo, ¿cuál tierra? ¿No? O sea, ¿de qué está hablando? Entonces me daba la impresión de que yo era una nata en la práctica, ¿no? A pesar de que yo quería hacer algo, según yo, práctico, no tenía muchas habilidades en ese sentido, mientras que si me preguntaba la teoría de los semiconductores, yo se las podía explicar, y de las bandas de valencia y todo se lo sabía decir, pero cuando tenía que funcionar mi experimento, no. Entonces, estaba yo en eso, incluso fui también becaria de lo que era el Centro de Investigaciones en Materiales de Estado Sólido, que resultó, en donde yo hice la tesis de licenciatura, resultó un tema también pues muy teórico, ¿no? A pesar del nombre. Y estaba yo un poco decepcionada sin saber bien en qué iba a terminar cuando llevé un curso de un maestro que quiero mucho en el instituto, un excelente investigador y maestro del Instituto de Astronomía, que es el doctor Jorge Canto. Y él me dio un curso que se llama Medio Interestelar. En este curso, él hablaba del gas que hay entre las estrellas y cómo es la dinámica del gas y cómo se puede describir con ecuaciones diferenciales. Y yo dije, esto es lo mío. Estos son matemáticas aplicadas al estudio del gas en el medio interestelar, de los choques, de los jets, de las burbujas que se forman alrededor de las estrellas. Y yo dije, bueno, yo he buscado ser aplicada y no he encontrado cómo. Y esto es muy bonito. Y en ese momento definí mi vocación. Iba yo a hacer astronomía teórica. Pero fue como buscando, ¿no? Como sin saber que iba a llegar a eso. Entonces, ¿y esto sucede a finales de la época de tu licenciatura, cuando ya estabas haciendo una tesis en el de materiales? Sí, exacto. Estaba yo ya con la tesis lista y que otra cosa es que los posgrados no se hacían, de astronomía no se hacían en México, no había. Entonces todos sabíamos que hacer astronomía significaba solicitar en el extranjero, en una universidad, para hacer un posgrado, solicitar una beca. Y fue lo que yo hice. Después de concluir la licenciatura, bueno, mientras yo concluía la licenciatura, empecé a tomar las materias de maestría en física
porque no sabía uno si iba a conseguir salir al extranjero. Pero conseguimos, o sea, varios amigos del Instituto de Astronomía solicitamos el mismo año y todos conseguimos ser aceptados en varias universidades. Y luego, pues fue el problema de conseguir la beca, pero sí en esa época la UNAM daba becas y nos dio una beca. La UNAM siempre ha sido muy generosa. Y con esa beca, pues fuimos varios de nosotros al extranjero. En Y ya, esa época no existía la posibilidad de una beca por parte del CONACYT. ya existían las becas de CONACYT. De hecho, un amigo pero creo que no, tenían que ver con las fechas de las convocatorias. Yo fui a estudiar a la Universidad de California en Berkeley y un amigo que estaba más adelante, él había conseguido una beca de CONACYT. Ujú. Ok. Entonces, así fue pero fue justo al final de mi licenciatura cuando encontré algo que realmente me apasionó y dije, esto es lo que voy a hacer. Muy bien, entonces haces todo lo que tienes que hacer, logras que la UNAM te provee con una beca para que puedas irte a hacer tus estudios de posgrado y te vas a Berkeley. Platícanos cómo fueron tus primeras impresiones en la Universidad de California. Pues es un lugar muy bonito, el campus. Tenía mucha historia. Varios de los investigadores del Instituto de Astronomía habían estudiado en Berkeley, de manera que lo conocían bien. Fue de los lugares más vocales en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde el sistema es bastante sorprendente. A mí me sorprendía que cuando había una demostración en un lugar que se llama Sprout Plaza, estaban ahí gentes del gobierno filmando a todos los participantes. O sea, algo que aquí en México parecía inconcebible. Ya había pasado, o sea, fue mucho después del 68, ¿no? Estamos en México moderno y me parecía muy extraño que en medio de toda esa libertad hubiera tanto control de la policía, ¿no? Por ejemplo, el campus de Berkeley tiene su propia policía. Es curioso, ¿no? Y por otro lado, pues el instituto o el departamento de astronomía realmente era un lugar con gente muy interesante haciendo cosas pues muy bonitas de astronomía, tanto desde el punto de vista teórico como observacional. Ujú. Pero te voy a decir que el primer trimestre que yo estuve en Berkeley, eh, tuve que estudiar muchísimo porque para mí no fue aprender astronomía en México y luego ir allá, sino no saber nada de astronomía y llegar a estudiar astronomía. Y la astronomía es física aplicada. Es física, pero tiene su propio lenguaje, ¿no? O sea, como, como tan solo aprender el lenguaje es todo un reto. Entonces me acuerdo que tuve que estudiar muchísimo, estaba realmente dedicado el primer trimestre a entenderle a los libros de qué estaban hablando. Y en algún momento, al final del primer trimestre en Berkeley, ya era invierno, y yo veía una torre que se llama La Campanil, donde hay un reloj que se ve desde todo el campus, y había un muchacho que se quería suicidar. O sea, es tanta la presión en esa época de exámenes que lo convencieron y llamaron a su familia y todo. Pero realmente sí son cosas que sorprenden, ¿no? O sea, que todo el mundo está metido tratando de avanzar en un ambiente así como quizá con mucha presión y de repente hay gente que está sola y eso me marcó mucho, porque como que ahora que yo soy profesora, que tengo alumnos y todo, siempre estoy muy pendiente de ellos. O sea, me parece que no hay que dejar a los muchachos solos nunca porque no sabes en qué momento pueden tener una crisis. Y yo creo que tiene que ver con ese episodio. Ujú, ujú, ¿cómo no? Y ¿cuánto tiempo estuviste en Berkeley? Yo supongo que ahí terminaste tu doctorado, ¿es correcto? Ahí terminé mi doctorado, sí. Yo Ok. estuve 6 años en, en Berkeley
y después vine a México durante un año, pero conseguí un postdoctorado en el Observatorio de Arcetri en Florencia, en Italia. Ujú. Ok, Entonces me fui a ok. Florencia. Pero regresemos a Berkeley. Entonces estuviste 6 años. Platícanos el momento o la época en la que llegó el momento de decidir un proyecto de tesis, una persona para guiarte como asesora de tu trabajo o un grupo, que a veces sucede que es así. Platícanos un poco cómo fue tu experiencia, alguna anécdota que recuerdes. Sí, fue más sencillo que eso. Cuando el sistema de Estados Unidos hace que uno llegue a estudiar, aunque yo había estudiado las materias de maestría en México, hay que llegar allá y pasar un año de materias, luego se pasan unos exámenes que serían como lo que eran antes los generales en México, y luego ya uno puede empezar el doctorado. Desde que yo llegué a Berkeley, ya había averiguado quiénes eran los profesores o los investigadores que hacían teoría, que hacían, o sea, la astronomía tiene dos aspectos, tiene la parte teórica y la parte observacional. Como ya te dije que yo en la parte práctica nunca me fue muy bien, yo quería hacer teoría, yo quería hacer modelos matemáticos, que eso es lo que hago. Entonces busqué a un maestro muy reconocido y le dije nada más cuando llegué que yo quería trabajar con él. Y me dijo que en qué quería trabajar con él. Yo le dije en lo que sea, ¿no? Yo quiero hacer teoría en astronomía. Y entonces él se iba de sabático un trimestre y cuando regresó ya empecé a trabajar con él. Me dijo, hay problemas muy interesantes en la formación de estrellas, que es el campo en que yo trabajo. Y en esa época la formación de estrellas era un campo que iniciaba así como un campo teórico, cuando hoy en día hay miles de personas que se dedican, bueno, no sé, sí, cientos de personas de astrónomos que se dedican a eso, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba era, pues, poder hacer modelos matemáticos. Eso no me libró de ir a observar en alguna ocasión. Tenía otro maestro muy bueno que decía que todo estaba muy bien, que teníamos un comité que revisaba a cada estudiante y yo reportaba lo que hacía y él cada trimestre estaba más preocupado. Decía, está muy bien lo que hace Susana, pero te tienes que ir a observar, no puedes salir de aquí sin haber ido a observar. Y cuando fui a observar a un observatorio en las colinas de Santa Cruz, que están al sur de Berkeley, están cerca de San Francisco. Y entonces fui con un maestro que me hablaba de todas las cosas que había que hacer y yo apuntaba todo, pero realmente no sabía de qué estaba hablando. Y después de una noche me dijo, bueno, entonces ya sabes qué hacer y ya me voy. Y entonces yo dije, ¿qué? Que yo no sé bien qué hacer aquí, ¿no? O sea, no tengo ninguna experiencia en esto. Y lo único que te puedo decir es que sonaron todas las alarmas. Que si en algún lado abrías una cámara antes de apagar la luz, entonces sonaba la alarma porque se echaba a perder, o sea, se saturaba la cámara. Todas las alarmas sonaban. Y aparte estaba esto muy aislado y yo tenía que salir y ver si el cielo estaba nublado y apuntar en la bitácora si estaba nublado para que se tomara eso en cuenta a la hora de ver las observaciones. Y yo salía y veía rápido el cielo, ni siquiera me acostumbraba bien a la oscuridad y regresaba a meterme antes de que la puerta se cerrara. O sea, no era lo mío. O sea, cumplí con ir a observar, pero no encontré que fuera fascinante, ¿no? Había que desvelarse, o sea, era muy. Mientras que mi trabajo, que sí me gustaba mucho, pues era pues, plantear las ecuaciones para un modelo físico, resolverlas con la computadora, en las que nos pasábamos noches, ¿no? Porque era cuando estaban desocupadas. Pero eso sí me gustaba. ¿Cómo podrías describir así brevemente, sin profundidad, en qué consistió tu tesis de doctorado? Mi tesis de doctorado consistió en hacer un modelo de cómo se forman las cunas de las estrellas. Las estrellas nacen en nubes muy grandes, enormes,
de gas que tiene un poquito de polvo y ese gas por gravedad se va acumulando y luego hay distintos mecanismos que, como presión térmica o campo magnético que intervienen en la dinámica de este gas. Pero entonces mi tesis consistió en ver cómo se formaban pequeñas regiones densas, que se llaman los núcleos densos, que son las cunas de las estrellas, porque una vez que eso se vuelve suficientemente denso, la gravedad va a ganar y el centro se va a colapsar y todo el material va a caer hacia el centro formando una estrella y un disco de gas y polvo alrededor porque el gas también tiene rotación. No cae todo al centro, pero eso es la formación de los núcleos densos, de las cunas de las estrellas, a través de un proceso de pérdida de soporte magnético. Eso fue lo que hice como... Y para eso pues, había que hacer un modelo y había que pues, resolver las ecuaciones en la computadora. Muy bien, muchas gracias, Susana. Entonces, yo te había interrumpido cuando nos platicabas que después de Berkeley regresaste un tiempo a México y luego fuiste a hacer una estancia postdoctoral. Postdoctoral en el Observatorio de Archetri, se llama, en Florencia, en Italia. Uh-huh. Y eso también fue una experiencia muy bonita porque yo no conocía digamos, la comunidad. Cuando yo estuve en Berkeley fue una época muy interesante, muy intensa. Se formó como el centro de formación estelar entre Berkeley y Santa Cruz. Era como un centro virtual que atraía investigadores de todo el país para reuniones anuales, ¿no? Incluso hubo una de estas, me acuerdo, un taller que duró varios meses, que se hizo en Santa Bárbara. Entonces yo conocí a la comunidad americana. Eso es una experiencia muy, muy buena para un estudiante, ¿no? Conocer a los investigadores de distintos lugares, a estudiantes de distintos lugares que vienen de todo el mundo, pero no conocía bien a la comunidad, no la conocía, la comunidad europea. Entonces el ir a hacer un postdoc en Florencia me permitió conocer no solamente la comunidad italiana, sino pues todos los investigadores que venían de distintas partes del mundo. Así que también fue... No, pero fue una... antes de ir al postdoc estuviste en México, en la UNAM, pero en calidad de... como investigador, o sea, en esa época, van a decir los jóvenes que injusticia, ¿verdad? Pero en esa época regresaba uno con un doctorado y le daban una plaza. Ya. O sea, No, pues no tendrían por qué decir injusticia, ¿no? Es lo que es en sus momentos. Podrían decir que es injusticia otras cosas que están sucediendo en el país, pero que no hay plazas, etcétera. Pero que antes fuera así, pues antes ni universidades había, ¿no? No, tienes razón, pero yo recuerdo que para los americanos era extraño que yo tuviera la tranquilidad y la confianza en que regresando a México iba a tener trabajo. Para ellos, desde esa época, ya era así este deambular por distintos postdocs tratando de conseguir una plaza permanente. O sea, eso que se da ahora en México ya se daba en esa época en Estados otros Unidos. países, correcto, sí, sí. Ok, muy bien. Y entonces tu experiencia en Italia enriqueció mucho tu bagaje científico. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Las colaboraciones, estuve un poco más de un año. Era una beca de un año. Y debo decir que es muy bonito Florencia. Y además el observatorio está muy cerca caminando de la casa donde exiliaron a Galileo. Muy simbólico. Sí. Sí. ¿Regresas a México después de eso? Y ya regresé a México al Instituto de Astronomía de la UNAM. Sí. Y ahí estuve, no sé, no tanto tiempo, como unos, no, pues quizás sí, como unos 3, 4 años, no, como unos 5 años, pero se estaba gestando la creación de nuevos polos de desarrollo de la UNAM.
en otras partes del país. Ya existía el de Ensenada, existía grupos en Cuernavaca, pero se estaban proponiendo grupos en otros estados. Para ahora, o sea, la UNAM en esa época estaba el CIMAT en Guanajuato, o sea, había habido grupos que se habían ido a provincia. Entonces nosotros, con un grupo de astrónomos, propusimos un proyecto para venir a Morelia, porque yo estoy aquí en el campus de Morelia de la UNAM. Y fue pues una cosa no tan sencilla, porque claro, decidir abrir un campus es muy costoso, pero finalmente en la época del doctor Sarucán, la UNAM decidió abrir 2 polos de desarrollo, el de Querétaro y el de Morelia. Y yo recuerdo reuniones de por qué tenía que, primero no sabíamos que podían abrirse más de un polo de desarrollo. Me acuerdo reuniones donde estaban los grupos de ecólogos que se vinieron a Morelia con nosotros y los matemáticos, y estaban los grupos de físicos aplicados, y entonces los físicos aplicados decían, queremos ir a Querétaro porque es una ciudad industrial. Y decían los ecólogos, queremos ir a Morelia porque no hay industria. Entonces era irreconciliable las posiciones. Y finalmente se abrieron ambos polos de desarrollo y llegamos aquí como pioneros de este nuevo campus de la UNAM, que eso fue en 1996. Y no sé, muchos jóvenes que nos escuchan quizá no habían nacido, pero llegamos a Morelia y ya para el año 2000 nos trasladamos a lo que es ahora el campus y empezamos tanto el grupo de ecología como de matemáticos, como de astrónomos, pues a construir nuevas entidades. Eso fue todo un trabajo de consolidación de grupos académicos también muy interesante. Y a raíz de eso ya eso dio como resultado que los ecólogos ahora son un instituto, los astrónomos somos otro instituto de radioastronomía y astrofísica, y los matemáticos ahorita están como centro de ciencias matemáticas, que es una etapa anterior, pero en algún momento ya se transformarán en instituto. Y al mismo tiempo, junto a este campus de investigación, creció una Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelia. Entonces, digamos que no había nada, y ahora ya hay un campus de investigación y de docencia muy importantes. Y en el tiempo que has estado ahí en el campus Morelia de la UNAM, has seguido haciendo tu investigación y supongo que has colaborado en la formación de nuevas científicas y científicos. Algo que nos platiques sobre esa experiencia. Bueno, nosotros desde que llegamos a Morelia empezamos a dar cursos y algunos estudiantes vinieron con nosotros. O sea, el posgrado de astronomía que existe en la Ciudad de México tiene una sede aquí en Morelia. Nosotros vinimos como maestros de esta sede y esta sede es, o sea, Morelia siempre tuvo estudiantes de posgrado. No teníamos de licenciatura hasta que se creó la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Entonces, iniciamos nuestra vida, digamos, docente, dando clases a nivel de posgrado. No sé, yo este mes de recibir mi 10º estudiante de posgrado. Felicidades. Y bueno, sí, ha hecho un trabajo muy bonito. O sea, pero decir 10 estudiantes parecen poquitos, pero en astronomía son muchos. No. Y luego, bueno, algunos pocos de licenciatura, que venían de otros estados, pero no teníamos un lugar de estudiante, no teníamos una facultad de ciencias, ¿no? Para tener estudiantes. Ahora, en esta ENES hay carreras, digamos, compatibles con astronomía, muchachos que vienen de ¿cómo se llama? Algo parecido a computación o geociencias, ciencias del espacio, y estos muchachos ya están empezando a hacer tesis de licenciatura en nuestro instituto y después se están empezando a ir al posgrado.
Ujú. pero sí ha sido, pues, darle mucha importancia a la docencia y traernos estudiantes de todo el país. Teníamos estudiantes como del 80% de los estados del país venían a Morelia, o sea, muchos jóvenes que no querían hacer el doctorado en la Ciudad de México, les parecía así como muy difícil vivir ahí, venían con nosotros a Morelia. O sea Muy que bien. nuestro instituto siempre tuvo muchos jóvenes. Ujú. Muy bien, pues con esto podemos ya dar paso a platicar un poquito acerca de una nueva faceta en tu vida como científica, eh, que ya tú nos platicarás cómo es que se da. Actualmente eres la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, entonces me gustaría que platicaras cómo es que sucede eso, cómo es que tú, de estar ocupadísima con tu investigación, con llevar a bien las actividades del centro y de este campus universitario, de repente también te involucras en esto que se llama la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces, platícanos cómo sucedió eso para posteriormente nos expliques qué es la Academia Mexicana de Ciencias. Ok, bueno, digamos, para el trabajo del Campus Morelia, yo fui directora durante 8 años. Fui secretaria académica 4 años y directora durante 8 años. O sea que siempre tuve que combinar esa parte de la carrera, digamos, académico-administrativa con la docencia y con la investigación, porque eso es lo que significa en México construir instituciones. Y eso es muy bonito, que se puede hacer como que si uno se queda en los países como Estados Unidos o Europa, es más fácil, todo es más fácil, pero todo está ya hecho. Si uno está o no está, yo creo que no hay ninguna diferencia. En cambio, en México se pueden construir instituciones, se puede hacer algo donde no había nada, que es el caso del campus de la UNAM, ¿no? O sea, hay una, o sea, da una gran satisfacción ver que se pueden llegar a hacer cosas pues muy positivas, ¿no? Con mucho trabajo, pero siempre hubo que balancear, aparte de la familia, balancear con este trabajo de, pues, académico administrativo y de la investigación. Y cuando yo iba a terminar mi segundo periodo como directora, que no es que yo quisiera ser directora 2 periodos porque es muy desgastante, pero lo que quería era transformar al Centro de Radioastronomía y Astrofísica en instituto. Pensábamos que teníamos un grupo consolidado, maduro, muy bueno, que con su posgrado andando, con muchísima divulgación de la ciencia, con una investigación reconocida internacionalmente, que podía hacer esa transición, y por eso me quedé un segundo periodo para impulsar este proyecto. Entonces ya estaba yo terminando y decía, ya, pura investigación, no más administración. Resulta que me invitaron a ser candidata para ser presidenta de la Sociedad Mexicana de Física. Y me costó trabajo aceptar, no porque no me gustara la Sociedad Mexicana de Física, sino porque realmente no la conocía tan bien, pero sino porque yo ya veía así como la luz al final del túnel, que ya podía ser mi... Bueno, el caso es que por distintas circunstancias acepté esta invitación y luego fui electa la presidenta. Y me dio la oportunidad de conocer esta sociedad maravillosa que es incluyente, o sea, que tiene a investigadores, a profesores, a estudiantes, que organiza actividades muy bonitas para los muchachos, para los jóvenes, y que hace este Congreso Nacional donde los jóvenes de todos los estados o sea, se conocen entre ellos y ven a investigadores el trabajo que hacen y definen hacia dónde se van a hacer sus posgrados. O sea, es una labor maravillosa de la Sociedad Mexicana de Física, igual que de otras sociedades científicas, ¿no? Entonces, trabajé en eso un par de años, que es el periodo, y cuando ya terminé, dije, ahora sí, ya voy a hacer Ujú. investigación. Claro. Pero en ese tiempo, entonces, a lo mejor ya conocía yo, siendo directora, a muchos investigadores de distintos lugares de la universidad y de otros lados, y estando en la sociedad,
mexicana de física también de distintos lados del país, no nada más de la Ciudad de México o de Morelia. Y entonces fue cuando me invitaron a ser candidata a la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Ahí sí también que no sé decirte por qué motivo, o sea, como que no sé, o sea, no sé por qué dije que sí, pero luego cuando ya dije que, bueno, de todas maneras no voy a quedar, o sea, es algo imposible, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí, resulta que sí quedé como, o sea, fui electa como presidenta y bueno, es un gran honor ser presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. La Academia Mexicana de Ciencias no es como las sociedades científicas, es algo como mucho más pequeño. Tiene solamente como 2.900 miembros, que son investigadores de todas las disciplinas de ciencias exactas, de ciencias naturales, ciencias sociales, pero son investigadores ya consolidados los que ingresan a la academia. Y la academia tiene, claro, como objeto, igual que las sociedades, difundir la ciencia, las vocaciones científicas, y sobre todo difundirla no nada más porque la ciencia es un motor de desarrollo en los países, como se ha demostrado en los países que han salido adelante, sino también porque desarrolla el pensamiento crítico. Y yo creo que eso es muy importante que la gente pueda tomar decisiones razonadas y que pueda tener la información científica para tomar esas decisiones y que se luche en contra de la superstición y en contra de la ignorancia, y en contra del pensamiento mágico. Entonces, bueno, la ciencia es fundamental para poder tener o darle a la gente estas herramientas y que pueda disfrutar de todos los beneficios y simplemente tener un pensamiento crítico le va a cambiar la vida, ¿no? Entonces la Academia Mexicana de Ciencias es lo que hace es promover la ciencia en todos los ámbitos, pero como tiene digamos, esta conformación de las personas así como ya consolidadas, tiene una voz importante tanto en la comunidad científica como con los tomadores de decisiones. Es escuchada, digamos, por legisladores, por incluso otras sociedades científicas, ¿no? Sociedades internacionales también, o sea, la academia tiene una relación muy estrecha hay una red de academias de toda América que se llama IANAS, hay una red internacional que se llama, bueno, IANAS es por su acrónimo, ¿no? Pero es de esta red americana, de toda América, incluido Canadá y Estados Unidos. Hay otras redes que ya son nacionales, digo, globales, no nacionales, globales. Y la academia participa en estas redes. Por ejemplo, participa en el grupo que se llama Science 20, que es el grupo que asesora a las academias de ciencias que asesoran al grupo G20, de los países del grupo 20. Entonces, sí, digamos, la academia ya se enfrenta a problemas incluso de nivel global. O sea, tiene una opinión y tiene especialistas en muchas ramas que pueden dar una opinión pues informada, basada en la ciencia, para poder escucharse tanto a nivel nacional como internacional. O sea, como que cada sociedad tiene su ámbito de competencia, la academia tiene un ámbito de competencia muy bien definido. Y es muy valioso porque todo lo que se hace para promover la ciencia en el país, para promover la investigación científica, para ayudar a tener un país más justo, ¿no? Y es a través de la ciencia. Muy bien, Susana, muchas gracias. Mira, vamos a proceder con algunas preguntas que nos hacen en el chat de Zoom y de Facebook. Y también voy a aprovechar para leerte pues algunos comentarios de las personas que están participando. En Zoom, Alfredo Sánchez Alejandre dice, interesante plática, doctora, una consulta.
¿detectó alguna diferencia ideológica entre el estudiante del Instituto de Ingeniería en México, el estudiante de Berkeley y el estudiante europeo? No realmente ideológica. Yo creo que cuando es algo muy bonito, me gustaría que, yo creo que es importante que, bueno, entender que en las universidades, cuando estamos estudiando a distintos niveles, licenciatura, maestría, doctorado, siempre se hacen comunidades solidarias con tus compañeros. Entonces, si estás en México en una licenciatura, posiblemente todos tus compañeros sean mexicanos. Vas a encontrarlo de distintos estados que no conocías, pero todos van a trabajar juntos. No. Nosotros no tenemos esa competencia feroz, sino más bien es de trabajar en conjunto. En, en Estados Unidos, lo que yo experimenté es que venían estudiantes ya no nada más de Estados Unidos, sino de la India, de Europa, de Latinoamérica, todos estaban juntos. Es como un lugar donde todos se mezclan y otra vez, pues yo creo que con el interés de avanzar en cada uno en su trabajo, pues se hacen estos ambientes solidarios. En general así es, ¿no? Y no puedo decir que eso sea en general cierto para todos. Hay lugares muy competitivos. A mí no me tocó ese ambiente en el lugar donde yo estudié. Y lo mismo en Europa. En Europa también pues llegan estudiantes de todo el mundo y se hacen estos ambientes de cooperación, quizá puede ser nada más social o puede ser incluso de trabajo a veces, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver a la gente como un potencial colaborador, no como una competencia. En Facebook, Lucía de la Rosa manda saludos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua. Alma Castellanos dice que le encanta escuchar tu experiencia y dice ella que es algo que les propone siempre a sus hijas alumnos, que no idealicen, que prueben todo lo que creen que les gusta para descartar y en el camino ir direccionando su vocación, y que te felicita por tu persistencia. Eh, Lorenzo Díaz Cruz te pregunta, dice, una pregunta sobre las posibles actividades de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Sería posible formar algún grupo de trabajo multidisciplinario que revisara los planes de estudio sobre ciencias en educación básica y media en el país, similar a los que se hizo en Estados Unidos, que por cierto encabezó Helen Quinn, especialista en física de partículas? Una pregunta muy interesante. Muy interesante. Fíjate que eso la Academia Mexicana de Ciencias ha participado en la elaboración de libros de texto de la SEP y la SEP siempre ha sido un aliado no solamente con la Academia Mexicana de Ciencias, también con las distintas sociedades científicas para apoyarse en cómo elaborar mejor los materiales. Pero creo que lo que plantea él es algo general, ¿no? Algo global, ¿no? ¿Cómo hacemos para que toda la educación básica tenga los mismos estándares? Yo creo que se revisan periódicamente y periódicamente se mejoran y sería importante eso que propones, porque es un ejercicio que yo creo que en forma comprensiva no se ha llevado a cabo, pero que sería muy bueno y yo estoy segura que las autoridades de la SEP estarían encantadas de tener una propuesta. Nosotros tenemos algo muy bonito en la academia. Yo no les platiqué de los programas de la academia. La academia tiene, por ejemplo, programas de robótica pedagógica para niños, ¿no? Tiene pláticas en todo el país que se llaman Domingos en la Ciencia. Hace olimpiadas, organiza olimpiadas de historia, de biología, de química, conferencias Nobel. Ustedes han a lo mejor oído hablar de la Noche de las Estrellas que se lleva a cabo en todo el país. La academia contribuye a este esfuerzo. Pero algo muy interesante, y un programa, perdón, importante, es el verano de investigación científica al que yo invito a todos los jóvenes. En este verano
los jóvenes, hay becas para trasladarse a los laboratorios de distintos investigadores para hacer una estancia, y eso, por supuesto, que ayuda en las vocaciones, hacia dónde van a ir después para el doctorado, a dónde se quieren dirigir, ¿no? Entonces es una experiencia única, y ahorita en este tiempo de la pandemia se tuvo que cambiar a un formato virtual, o sea, que los asesores se dieran por estos medios virtuales, lo cual no es lo óptimo, pero para no parar el programa. Pero a lo que yo quería llegar es que un programa muy importante se llama La Ciencia en tu Escuela. Este programa de la Academia Mexicana de Ciencias lo que hace es un diplomado para maestros de enseñanza básica y de secundaria. Estos diplomados les dan herramientas y les enseñan para que den mejor las clases de ciencia, y sabemos que el maestro va a multiplicar su esfuerzo, ¿no? Porque va a enseñar a muchos niños. Es tan exitoso este programa que desde antes de esta pandemia se puso en línea, y entonces distintos países de Latinoamérica tomaban el diplomado de la ciencia en tu escuela. O sea que sí hay esta preocupación que manifestó Alejandro, ¿me dijiste? Lorenzo O sea que Díaz. Lorenzo Díaz, o sea, Lorenzo, hay esa preocupación de mejorar la enseñanza de las ciencias. Hay muchas maneras de atacarlo, pero con el programa de la ciencia en tu escuela es un programa precioso para eso. El único problema que tiene es que no es masivo, o sea, que le da una formación muy buena, pero todavía estamos hablando de los miles de profesores y necesitaríamos multiplicar eso por un número mucho más grande. Uh-huh. Muchas gracias, Susana. En Facebook hay más comentarios, algunos sobre el mismo tema que se suscitaron a raíz de la pregunta de Lorenzo. Y bueno, sí hay un interés generalizado, desde luego, en ese tema. Yo pertenezco a varias redes de educadores que siempre les comparto cuando vamos a tener eventos como este, y hoy en particular tenemos mucha audiencia de profesores de primaria, secundaria, de varias partes del país que les prometí que se iba a hablar de este esquema, ¿no? De hecho, hay una pregunta ahorita de Nini the Strange que pregunta, ¿existen programas para docentes de media superior? ¿De prepa? Fíjate que no existen en la academia, pero yo sé que la secretaría no sé de dónde nos está escribiendo. De Colima. Colima. Bueno, no existe, en la academia no se ha escalado el esfuerzo a la preparatoria, pero tuve una reunión de esta red interamericana de sociedades, de academias de ciencias, en donde ellos mencionaron que tanto en Canadá como en Colombia tenían un programa llamado Pequeño Científico, y en Canadá tienen un programa que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero estos programas sí llegan al nivel de preparatoria. Entonces, lo importante, yo hablé con ellos para ver si es posible hacer una colaboración y poder traer material que sirva para maestros de preparatoria. O sea, ahorita lo que hace la ciencia en tu escuela es a nivel de primaria y secundaria. Yo sé que a todos los niveles hay que hacer algo, y yo creo que es importante hacerlo, pero no lo tenemos todavía. O sea, aprovecho para un comercial. Nosotros aquí en la Universidad de Colima tenemos desde hace 4 años algo que llamamos el Taller de Ciencias para Nivel Medio Superior, que es un taller para profesores precisamente de nivel medio superior y que ha tenido mucho éxito, pero es algo, le llamo local, es a nivel estado, es pequeñito, pero lo estamos perfeccionando para hacerlo prototipo y vendérselo a la Academia Mexicana de Ciencias. Muy bien, hay otras preguntas en Zoom. Octavio Agustín te pregunta, perdón, ¿qué tan diferente es Costa Rica respecto a México, en particular en la actitud hacia la matemática y la ciencia? Bueno, Costa Rica es un país muy bonito, muy pequeño comparado con México.
y yo creo que tiene un nivel de alfabetización mucho mayor. O sea que realmente casi nadie, ahí casi todo el mundo sabe de escribir. Entonces, contando con eso, yo diría que yo no me quedé para averiguar esto que estás preguntando, sin embargo, pues por lo menos tienen más información. Entonces, pues tienen la Universidad de Costa Rica, que es una universidad muy reconocida, y ahí tienen carreras científicas. Así que yo pronto voy a averiguar cómo ve la física y las matemáticas, pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos en alfabetización creo que es el mejor país en América. Alfredo Sánchez Alejandre hace otra pregunta. ¿Considera que es necesario que los investigadores en México comiencen a interesarse más en la política para que se designe una mayor cantidad de recursos a la investigación? Yo creo que los investigadores estamos todos muy, digo, somos un grupo muy vocal. No sé si ustedes han visto declaraciones de distintos investigadores pidiendo siempre más recursos para la investigación. Yo creo que esto se va a seguir dando. Ahorita estamos entrando a una crisis económica muy importante, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y es muy fácil pensar que hay que cortar las cosas superfluas y a alguien se le puede ocurrir que es superfluo, la ciencia es superflua, pero no, no es, al contrario, es el momento de apostarle a la ciencia porque no sabemos a dónde va a haber un cambio importante o una solución inesperada. Entonces, yo creo que para un joven yo le diría, no te dediques a la política. Un joven, dedícate a tu trabajo, a hacerlo bien, a, a disfrutar de esa etapa en que estás en el descubrimiento, esa pasión que a todos por la que todos estudiamos algo de ciencia. La gente ya más grande, ok, entonces que empiece a organizarse, a ser vocal para, pues, para pedir estos recursos, para explicar a la gente por qué es importante. Finalmente los recursos son públicos y la sociedad tiene que estar enterada de por qué está apoyando la ciencia, y la sociedad también necesita que le expliquemos de todas las maneras posibles cómo la ciencia impacta en su vida. Y yo creo que es el papel de todos. Entonces, yo diría, los jóvenes no se deben involucrar en política, sino que hagan su trabajo lo mejor posible. Es una época sin responsabilidades cuando empiezan como investigadores, aprovechenla. Y nos queda a los grandes o viejos, como quieran llamar, ir a todas las instancias, ir a las instancias gubernamentales, con los legisladores para explicarles. Ahorita estamos en una situación donde va a salir la nueva ley de ciencia y tecnología, que es muy importante. Es una ley que planea digamos, el desarrollo de la ciencia en México en los próximos años, ¿no? Más allá de un sexenio, ¿no? Entonces es importante que esa ley pues tenga pues muy claro cómo va a ser el apoyo a la ciencia, y pues tengan la seguridad de que los científicos ahí estaremos atrás de las, digamos, propuestas necesarias para que esto salga de la mejor manera, ¿no? Susana, hay dos preguntas relacionadas. Las voy a leer las dos porque me parece que podría ser la respuesta similar. Guillermina Chávez pregunta, ¿qué actividades realiza la Academia Mexicana de Ciencias para incidir en la política pública del país? ¿Tiene diálogo con el Estado mexicano? Y Gabriel López en el Zoom manda felicitaciones a Susana y dice, más allá de lo mucho que hace la Academia Mexicana de Ciencias, ¿qué tan importante puede ser el papel que haga para que el gobierno entienda la importancia de la ciencia, la apoye y recurra a ella para tomar decisiones? Creo que son preguntas con un tema similar, por eso las hago al mismo tiempo. Sí, sí, yo creo que el papel de la academia es precisamente el diálogo con el gobierno para tratar de explicar en este momento, digo, hace muchas cosas, pero para tratar de enfatizar la importancia de la ciencia a todos los niveles, o sea, con el gobierno, con los legisladores, incluso
con el sistema de justicia. También ahí es importante la investigación científica, y entonces la academia en este momento, como les dije, pues está tratando de dar sugerencias y de enviar material para la nueva ley de ciencia y tecnología, por decirles algo, ¿no? Y siempre estamos en contacto con los legisladores que hacen propuestas tratando de mejorar la situación de la ciencia. Están ¿cómo se llama? Las comisiones de ciencia y tecnología en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, dirigidas por muy destacadas senadoras y diputadas, Diputadas. muy capaces. Y yo creo que pues el diálogo con estas personas es muy importante, y esas son las cosas que nosotros hacemos. Estamos en diálogo con ellos y más en los próximos meses, pero como una coyuntura. En general, nosotros tenemos que ver cómo enfatizar pues cómo explicarlo cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, estamos en media pandemia, van a venir las vacunas, y la población tiene que entender la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Entonces ahí la ciencia puede incidir de una forma multidisciplinaria a hacerle llegar esa información de manera sencilla a la sociedad mexicana. Esto es muy importante, o sea, esto le interesa al gobierno, le interesa a todos, porque si no lo hacemos, si no nos ponemos de acuerdo todos y trabajamos en la misma dirección, puede llegar la vacuna y la gente no se la quiere poner. Y ustedes dirían, bueno, la gente que no se la ponga, pues, ¿qué importa? Pues esa se puede enfermar. No, no es tan fácil, porque las vacunas, no todo el mundo se las puede poner. Unas personas no quieren, pero otras no pueden, porque están frágiles, por su edad, por lo que sea. Y la única forma de proteger a esos grupos vulnerables es que el resto de la población se vacune. Entonces yo creo que o sea, nosotros como científicos podemos tratar incluso no solamente de dar los argumentos científicos, sino de dar la información a la sociedad de la manera más sencilla y accesible posible para que la puedan tomar, para que puedan tomar una decisión responsable con un pensamiento crítico y fuera de todas estas teorías de conspiración y de desinformación que hay. Definitivamente que es un tema muy, muy importante y de mucha trascendencia, y estoy seguro que la comunidad científica respaldada y apoyada por la Academia Mexicana de Ciencias, pues intentaremos cada vez más tener presencia y buscar las maneras de tener una presencia con los tomadores de decisiones, pues para que juntos podamos construir un mejor país, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Hay veces en que diferentes maneras de hacerlo nos han puesto como en disyuntivas, pero pues tenemos que resolverlas, ¿no? Yo espero que la Academia Mexicana, bajo tu dirección y con la participación de todos los que pertenecemos a ella, pues logremos hacer algo concreto para salir adelante en esta dirección. Quedan dos preguntas que ya son en temas no necesariamente de la academia, perdón, no necesariamente de esta última pregunta, y ya son las últimas dos preguntas que vamos a realizar por cuestión de tiempo. Yo voy a invitar a Susana a que visite la página de Facebook y vea los demás comentarios que vayan surgiendo y que se enganche en las conversaciones con todos ustedes en el resto de la semana. José Clemente Vázquez Jiménez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un centro de investigación y un instituto de investigación? Sí, perdón que no se los dije. A ver, en la UNAM, no sé si todas las universidades, pero en la Universidad Nacional, el centro, digamos, hay distintos pasos para un grupo de investigación nuevos, ¿no? Primero se forman unidades de investigación que son pequeñas, que pueden moverse de un lado a otro, a veces, ¿no? Y luego estas, si se desarrollan bien, o pueden desaparecer, pero si se desarrollan bien, se pueden convertir en centros de investigación.
los centros de investigación todavía están supeditados, o sea, su futuro no está garantizado, digo, ningún futuro está garantizado, pero no son parte de la ley orgánica de la UNAM, entonces también pueden desaparecer. Cuando un centro es suficientemente sólido en su investigación, en su docencia, en su divulgación, en su vinculación con la sociedad, entonces ya se transforma en instituto y los institutos ya son parte de la ley orgánica de la universidad. Por eso es como alcanzar la mayoría de edad y por eso era importante la transformación de nuestro centro de radioastronomía y astrofísica en Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Era como una transición que parece administrativa, pero en realidad permite al instituto dirigir su destino de una manera más autónoma. Entonces eso es algo particular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Susana. Y por último, Miguel Orozco te pregunta, ¿qué nuevos programas o proyectos se impulsarán en los próximos años en materia de divulgación científica? Pues tenemos un proyecto muy bonito, como una idea, pero claro, depende del apoyo que podamos conseguir, porque todos los proyectos de divulgación cuestan, ¿verdad? Pero lo que nos gustaría hacer en la academia es los concursos de niños de matemáticas, tratar de hacerlos a nivel nacional. O sea, concursos de matemáticas donde participen todas las escuelas, desde las escuelas pues las más pequeñitas que hasta las escuelas en una zona rural, a las escuelas urbanas, que se establezca un mecanismo para convocarlos. Actualmente en las Olimpiadas de los niños pequeños que tenemos participan como 500,000 de niños, pero quisiéramos poder multiplicar este esfuerzo para que participaran 2 o 3 millones de muchachos. Y claro, ustedes dicen, ¿por qué un concurso, no? ¿Por qué un concurso de matemáticas es importante? Porque esto les abre a los niños la oportunidad de pensar de forma distinta. ¿Qué pasa si en alguna escuela rural pequeña hay un niño o una niña que se engancha con estos concursos, que ve que tiene facilidad para las matemáticas, que logra ganar un premio en este concurso, que la tienen que llevar de su zona rural a la ciudad más cercana a recibir el premio? Esto es cambiar la vida de los niños, cambiarla en el sentido más positivo que hay. Porque todos estos muchachos que se enganchen en estos concursos y en estas tipo olimpiadas, digamos, van a ver después a la ciencia como una opción en su vida. Van a poder pensar que ellos son capaces de hacer ciencia y van a poder irse a distintas, acuérdense que las matemáticas son la herramienta de todas las ciencias, van a poder elegir. Entonces, una de las ideas es esa. Aspiramos a poder hacer un concurso que se llame Sueños Matemáticos para niños chicos, pero de todo el país. O sea, todo esto está en la dirección de cambiar la vida de los niños y de decirles que las matemáticas son divertidas y de darles a los maestros también material para que ellos puedan enseñar mejor. Muy bien, muchas gracias. Susana, pues no me queda más que agradecer de nuevo tu participación, el haber aceptado y el haber compartido esta hora y casi hora y media de anécdotas, opiniones y de respuestas a las preguntas que te he estado realizando y a las preguntas que el auditorio amablemente nos ha hecho llegar. Ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo. Igualmente, y además quiero decirles que no soy muy ducha con Facebook, pero me voy a sumar. Muy bien, yo te mando el enlace para que sea muy fácil. Bueno, pues nos vamos a despedir. Muchas gracias. Gracias. ¿Perdón? Les digo al público que gracias por su paciencia y a ti gracias por la invitación. Perfecto. Muy bien, entonces buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego.